Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 de la materia de costumbres y geografía. Vamos a hablar ahora acerca de la agricultura de la tierra de Palestina. Dice en su material, cuando los judíos entraron a Canaán, se dedicaron a la agricultura, tras una vida seminómada que tenían de 40 años en el desierto. Dice que comenzaban una tarea que en su propia historia se remontaba a cientos de años, y en ello en un país extremadamente rico en vida vegetal. Ur de los Caldeos, de donde provenía Abraham, se sostenía gracias a un sistema agrícola sano, basado en acequias. ¿Qué es una acequia? Es una zanja o canal que se hacía abierto al cielo para conducir agua, ¿verdad? Ahí les he puesto una imagen que pues más o menos nos indica que era una acequia. Dice una acequia de regadío procedentes del río. También se hacía a través de rejas de arado de piedra y hoces de sílex. El sílex también son unas hojas como que tienen filo. Y con esa tecnología los caldeos obtenían 2 cosechas cada temporada. Dice que la agricultura es bien característica de Egipto. Dice que cada año el Nilo inundaba las tierras ribereñas y la tierra quedaba cubierta con un cieno llevado por el río, que enriquecía la tierra para aquel año. Es como que ciertos nutrientes, ¿verdad?, venían a través del río y ayudaban a las cosechas donde el río llegaba. Y el agua dice que se recogía del Nilo mediante una pértiga, es decir, una vara larga que llevaba un cubo en uno de sus extremos y se dirigía mediante un sistema de acequias que se controlaba con unos taponamientos de fango que se podían poner y quitar a voluntad. O sea, ellos trataban la forma de que sus cultivos pudieran tener agua muy cerca, ¿verdad? Porque de eso dependía que sus productos fueran buenos. La agricultura cananea. En Canaán, dice, no existía esta regularidad ni certidumbre. Ahí las buenas cosechas no dependían de la crecida de los grandes ríos, sino de las lluvias invernales, que variaban dependiendo del año. Dice que Moisés advirtió al pueblo judío que la climatología era incierta, es decir, que no iban a estar tan seguros como Abraham lo hizo en aquel tiempo, en su tierra. Dice que tan incierta era la lluvia que la religión cananea estaba basada en una forma de magia armónica que aseguraba la fertilidad del suelo. Baal era un dios, el dios de la tormenta. Eso lo vemos en Deuteronomio 11, de los versículos 16 al 17. Dice acá que el suministro de agua no era el único que causaba incertidumbre, sino que el viento cálido que procedía del desierto, dice que hacía, ¿verdad?, que se quemara todo y todo lo que estuviera creciendo. Y otro serio problema también que se daba en esa tierra era la plaga de las langostas. Dice que una variedad grande de saltamontes que acudían en enjambres de millones. Yo creo que ya escuchamos también en Egipto, ¿verdad?, acerca de esta plaga, la plaga de las langostas. Y creo que es un insecto, ¿verdad?, del que estamos hablando. No estamos hablando de la langosta del mar, ¿verdad?, la que se come ni nada de eso, sino que estamos hablando la que acaba los cultivos. Eso lo vemos en Jueces 6, 5 y en el 7, 12. Les recuerdo también poder leer estas citas bíblicas para que podamos tener una mayor comprensión del ejemplo o de lo que nosotros queremos estar hablando en este caso. Dice que en Joel 2:25 se da una terrible descripción de una plaga de langostas. He puesto ahí una imagen, ¿verdad?, en su material donde ustedes pueden ver cómo, no sé, no las conté, pero quizás hay unas 20 langostas comiéndose unas hojas verdes. La verdad que ante tal cantidad de insectos era bien complicado, ¿verdad?, que se diera fruto, que el fruto lo pudieran ver en algún momento. Incluso creería yo
que algún fruto, si estaba pequeño, pues era dañado por esto. Luego tenemos acá también que la agricultura comenzó cuando los primeros hombres se dieron cuenta que en lugar de recolectar granos y plantas silvestres podrían recoger sus semillas y sembrarlas en un mismo lugar. ¿Qué significa eso? O sea, esto es algo que ellos fueron aprendiendo ya cuando estaban en esa tierra de Canaán. Los primeros lugares empleados para cultivar cosechas fueron aquellos en los que crecían las variedades silvestres, lugares con buena irrigación y drenaje. O sea, ellos buscaban lo que tenían en la tierra de Canaán. Allá tenían abundante agua, podían hacer que el río pues les pudiera ayudar. Entonces ellos buscaban esa forma para también hacerlo acá en la tierra de Canaán. Dice que con la posesión de ovejas y quizás de algunas cabezas de ganado mayor y cada uno en su propia tierra, el sistema agrícola podría ser denominado agricultura mixta o autárquica. ¿Qué significa la expresión autárquica? Lo vemos acá entre paréntesis donde dice que esa es una independencia económica del Estado, es decir, una política de Estado que intenta basarse con sus propios recursos, usar lo que se tiene. Esto cambió en los primeros tiempos de la monarquía hebrea, al ir los nobles acumulando tierra a expensas de los agricultores originales. Se desarrolló un sistema de arrendatarios reales y se designaron administradores que se encargaran de los viñedos, de los olivares, de los graneros y de la crianza de ganados. Es decir, ya los dueños no estaban directamente trabajando, sino que contrataban a otras personas para que pudieran hacerlo. Dice que los profetas protestaron contra este estado de cosas. Eso lo vemos en Isaías 5:8. Y Nehemías obligó a una devolución de la tierra a los dueños originales. Eso lo vemos en Nehemías 5. Situación que persistió, dice, hasta la conquista del país por los ejércitos de Grecia y Roma, cuando fue posible volver a acumular tierras, ¿verdad? En algún momento tal vez los dueños se lo dejaban a alguien más y esa otra persona tal vez no quería devolvérselas. Entonces, por eso dice Nehemías que pidió que las tierras volvieran a sus dueños originales. En cuanto al cultivo de granos, ellos lo hacían de dos maneras. Dice, los cereales más importantes eran el trigo y la cebada. También se cultivaba el millo, o también se le llamaba el mijo, que este también era un cereal de aspecto redondo y color amarillo intenso, similar a la quinoa y considerado un superalimento por su riqueza nutricional. Y eso lo vemos en Ezequiel 4:9, que se menciona justamente este cereal que se llamaba millo. Dice que el trigo se cultivaba en la llanura costera filistea, en el valle de Jezreel. La cebada se podía cultivar en terrenos más pobres. O sea, se basaban en dos cereales importantes, que era el trigo y la cebada, y podíamos incluir ese otro cereal que es el millo. Dice que el ciclo de los cereales comenzaba cuando llegaban las lluvias tempranas, es decir, las lluvias antes de tiempo, ¿verdad? Antes del tiempo, que eran entre octubre y noviembre, y ablandaban el suelo para poderlo trabajar. Sin lluvia, el arado no podía ser empleado, porque la tierra quedaba endurecida por el sol del verano. No sé si ustedes ya se han dado cuenta de ese aspecto, ¿verdad? Cuando la tierra está muy seca, se vuelve bastante dura y se vuelve como pequeñas rocas. Entonces es bien difícil poder cultivar en ese extremo. Entonces se necesitaba la lluvia temprana para que aflojara la tierra y la tierra pudiera ser arada, es decir, poder pasar sobre ella para poder sembrar. La labranza, dice, a menudo se combinaban en una las operaciones de arar y sembrar. A eso se llamaba labranza. El grano era lanzado y esparcido desde un cesto abierto que iba siendo rellenado con un saco atado al lomo de un asno. Se precisaba de alrededor, dice, de 14 kilogramos, es decir, más o menos 30 libras de semilla por hectárea, aunque los babilonios habían inventado una tosca sembradora que economizaba la semilla. La semilla era a continuación recubierta de tierra
con el arado para que no se la comieran las aves. El ejemplo que se menciona acá es el de Mateo 13:4, ¿verdad? Donde se habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? Donde dice que se tiró la semilla, vinieron las aves y se la comieron porque quedó descubierta. Entonces se ponía la semilla y era necesario volver a poner tierra para que quedara cubierta. Los animales empleados eran los bueyes, y si se empleaba un toro, este se castraba. La ley prohibía la mezcla de animales, como el buey y el asno. Eso lo vemos en Deuteronomio 22:10. Y créanme que quizás ya había leído justamente este ejemplo, pero me dejó muy, de verdad, a la expectativa de ver eso, de esta explicación, de ver cómo es que esto en realidad viene a repercutir más adelante con el apóstol Pablo. Justamente eso dice acá. La ley prohibía la mezcla de animales como el buey y el asno, posiblemente porque se habría dado un empuje desigual que habría causado sufrimiento al animal más débil. Es decir, un buey tenía más fuerza que un asno. Entonces, si el buey quería jalar por un lado, el asno no iba a poder llevar el ritmo y obviamente iba a dañarse, podría incluso quebrarse una pata o sufrir de alguna otra manera. Dice acá vengo a lo que le digo que para mí era sumamente importante que nos demos cuenta de esto. Dice, la norma que prohíbe la asociación de los creyentes con los incrédulos en 1 Corintios 6:14, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no era meramente exclusivista. Es decir, Pablo no lo hizo solo por decirlo, no lo hagan, sino que se dio con el conocimiento del sufrimiento que tal cosa podría causar. Definitivamente que cuando Pablo le dijo eso era porque se estaba acordando de este momento, que no se podía poner un buey y un asno a trabajar, porque el que iba a sufrir iba a ser el asno, porque no le iba a poder seguir el ritmo. Entonces, si estamos hablando acá y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, estamos hablando de un cristiano y de un incrédulo. Uno de los dos es el que va a sufrir más. Obviamente, lo ideal sería que el cristiano es el que vaya adelante, es el que vaya llevando y, digamos, acompañando al que no es cristiano. Pero muchas veces eso se vuelve doloroso para el no cristiano o al revés, ¿verdad? Porque muchas veces es el incrédulo que viene jalando al cristiano y lo lleva hacia donde no tiene que llevarlo. O sea que preferiblemente mejor no hacerlo. Por eso decía en 1 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Es un magnífico ejemplo, de verdad. Dice, la medida unitaria de la tierra vino a ser la extensión que podía ser labrada en un día por un par de bueyes, ¿verdad? Así se le dio como una forma de medida. Dice, en los primeros tiempos de la agricultura, el extremo aguzado del arado era un poco más que un palo en punta. Se hizo un gran adelanto cuando se pudo fundir el cobre y ponerse una hoja de cobre a la punta del arado, porque antes prácticamente era solo madera. No sé si algunos de ustedes ya han tenido el privilegio de conocer esos arados de antes, porque si usted busca Google, por ejemplo, usted pone qué es un arado, le van a salir ahora unos arados sumamente modernos, o sea que nada que ver con una yunta de bueyes. Pero el de antes también era así, era madera y lo que se hizo era poner un palo en punta. Se hizo un gran adelanto, dice, cuando se pudo fundir el cobre y ponerse una hoja de cobre a la punta del arado. Un adelanto mucho mayor fue cuando los filisteos introdujeron el hierro. Incluso si ello significaba que los hebreos tenían que llevar sus rejas de arado y otros artículos de hierro a los filisteos para su afilado. Es decir, de alguna manera todo esto se vino a mejorar. Los arados primitivos eran ligeros, eran portátiles y podían ser llevados hasta cierta distancia sobre el hombro. Podían arañar, ¿verdad? O arar, ¿verdad? La superficie de la tierra hasta una profundidad
de solo de 7 a 10 centímetros, es decir, de 3 a 4 pulgadas. La razón de que el labrador no debía mirar atrás, eso lo vemos en Lucas 9:62, no era porque pudiera torcer los surcos, más bien se debía a que precisaba de toda su concentración para empujar fuerte y profundizar lo suficiente en la tierra. Tenía que vigilar la aparición de piedras o cantos rodados también. Puede que podía dañar una herramienta tan ligera, aunque su ligereza sí significaba que podían levantar el arado sobre el obstáculo. Es decir, el no mirar atrás era porque no era que, cabal, como dice cabal, no es que le iban a salir, ¿cómo se llama? Curvos, no rectos, sino que era el de ir viendo los obstáculos que iban a encontrar, ¿verdad? Que se iban a dar cuenta que habían piedras muy grandes, habían que apartarlas. Si había otro tipo de cosas que podían encontrar, también había que apartarlas. Entonces, por eso era necesario. Luego, dice acá, los arados no se podían emplear en las laderas, cerca de los árboles o tierras excepcionalmente duras. En tales casos se empleaba un azadón. Pues no sé si la mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de alguna vez usar este tipo de herramientas, pero es una herramienta sencilla que tiene un uso enorme dentro de lo que es la agricultura. Luego, si los bueyes no estaban dispuestos a moverse o eran demasiado lentos para el labrador, esta parte es la que no me gustó, porque yo creo que para los que tenemos animalitos, de alguna manera, cada vez que hay algo como eso lo sentimos como un daño, pero a la larga para los agricultores es una ayuda. Dice acá, dice que los avivaba con una aguijada, es decir, un palo largo y puntiagudo. Esa aguijada era lo que suficientemente recia como para poder ser empleada como una arma. Jesús empleó una simbólica aguijada para llevar a Pablo al punto de la conversión, es decir, para moverse, ¿verdad? Para que hiciera algo. Dice acá en Hechos 26:14, dura cosa de dar coces contra el aguijón. Estaba hablando justamente de ese artículo que causaba de alguna manera una punzación que hacía que se moviera. Luego vemos acá, dice que el trigo se sembraba al principio, luego la cebada y seguían las otras cosechas. Luego dice que al comenzar a subir las temperaturas al finales de marzo y comienzos de abril, llegaban las lluvias tardías. Estas lluvias hacían crecer el grano y para fines de abril la cebada estaba lista para la siega. Es increíble cómo hemos pasado una época de invierno, probablemente nosotros en nuestro país, El Salvador, y darnos cuenta, en mi caso, y yo me he dado cuenta personalmente, hay un árbol que yo le corté varias ramas, pero no lo corté del todo. Ahora, con la lluvia, es increíble cómo han salido muchas ramas, o sea, demasiadas ramitas están ahí alrededor y ha sido quizás por la lluvia que en algún momento les ha caído. Eso es real. La lluvia les ayuda a crecer a las plantas. Tienen nutrientes que las plantas necesitan. Dice que también acá la cosecha, podemos hablar acerca del lino o conocido como linaza. Dice que era cosechado en marzo y abril, cortando las cañas con una azada a ras de tierra. Tan pronto como esto terminaba, ¿verdad? Esta cosecha de lino, la cebada estaba lista para la siega. La cebada se cortaba con una hoz, que es una herramienta con forma de luna creciente, con un filo muy cortante en su interior y manejada a mano con una empuñadura. Yo creo que la mayoría de nosotros pues ya conocemos este tipo de herramientas. Y vean que al escuchar todo este tipo de información nos damos cuenta cómo Jesús usaba cada cosa que el pueblo conocía para poder enseñarles algo. Luego dice que los tallos de lo que es la linaza o el lino, dice se cortaban cerca de la parte superior y el resto se dejaba en el suelo para que pastaran las ovejas.
Se ataban en gavillas y se cargaban sobre los lomos de los asnos o se ponían en carros para ser llevadas a trillar. A los pobres se les permitía también ir tras los segadores para recoger o espigar aquellos que los segadores hubieran dejado atrás. Y yo creo que nos podemos dar cuenta en la historia de Ruth, ¿verdad? Que Ruth iba detrás de los segadores, de los que cortaban, porque ellos siempre dejaban algo y eso lo hacían para los pobres, para los que no podían acceder fácilmente a estos alimentos. El grano dice que era extremadamente seco para el tiempo de la cosecha y había peligro de incendio. Ese peligro era frecuentemente explotado por los enemigos en el caso de la guerra, ¿verdad? Era como si el grano ya estaba listo, era de cortarlo inmediatamente para que no fuera una opción que los enemigos llegaran e incendiaran los campos. Dice acá, este peligro era frecuentemente explotado por los enemigos en caso de guerras, a sabiendas de que este incendio debilitaría seriamente la condición de los poseedores de las cosechas. Vea que es muy importante que nos demos cuenta de todos estos aspectos, de cómo no fue fácil para ellos adaptarse a todo esto, pero lo hicieron. Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre tuvo provisión para el pueblo de Israel y si lo hizo para ellos, siempre lo hará para nosotros. Bendiciones, gracias por llegar hasta acá.